Bienvenidos a esta nueva emisión de Pueblos y Leyendas. Les tenemos una historia muy buena, un poquito larga, pero que vale la pena escuchar. Los invitamos a suscribirse, a unirse al grupo oficial de Pueblos y Leyendas en Facebook, a dejar su like y a mandarnos sus historias. Los enlaces y el correo aparecen en la descripción de este video. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Familia Pueblos y Leyendas, quiero compartir con ustedes varias historias que me han ocurrido a lo largo de la vida. Nunca antes la he contado a nadie externo que no sea cercano a mí por diversos motivos. Les contaré parte de mi vida, y aunque parezca aburrido o fuera de contexto, más tarde cuando comparta cada una de mis historias entenderán el por qué les explico todo lo siguiente. Soy orgullosamente hijo de maestros federales. Mi mamá es de un lugar muy pequeño de Puebla, en los límites con el estado de Morelos. Lugar con una vibra muy pesada y lleno de historias y sucesos extraños, incluyendo situaciones que tienen como protagonistas a mis familiares. Historias que más adelante compartiré. Mi mamá, al ser de un origen muy humilde, tuvo que estudiar ganando su lugar en internados de diferentes estados del país, culminando en Oaxaca, y obteniendo su primer empleo en la sierra del mencionado estado, en una comunidad en medio de la nada. No había ningún tipo de servicio, como podrán imaginar, tampoco un doctor. Iban con una curandera, la cual al ver a mi mamá le dijo que tenía los dones para poder curar, para poder predecir situaciones. Incluso le dijo cuántos hijos tendría, 3 hijas y un varón, y que algunos de nosotros heredaríamos esos dones. Así fue. La curandera le mencionó que solo necesitaba desarrollar sus talentos, pero mi mamá, siempre apegada a la iglesia, se negó. Mi papá es de la Sierra de Hidalgo, pero creció en la Huasteca Potosina, en el mismo lugar donde nací yo, sitio donde chocan 2 ríos de frente para formar un tercero, y se cuentan historias del ahogado, historias que me tocó vivir, además de chaneques. Debido al trabajo de mis padres, a muy temprana edad nos mudamos al norte del Estado de México, a un lugar rodeado de cerros, a una pequeña ciudad famosa por sus políticos, el Atenas del Estado de México. Ahí crecí y viví la mayor parte de mi vida. Justo en ese lugar se desarrolla la primera historia que les quiero contar. Cuando tenía 9 años, mis papás contrataron a Marisol, una joven que nos apoyaba en las labores de la casa y en cuidarnos también. En ese tiempo mi abuelita materna enfermó fuertemente de cáncer y mis papás salían muy seguido y por varios días. Marisol estaba al pendiente de nosotros para que no dejáramos de realizar las actividades escolares y así nosotros siguiéramos con una vida normal. Marisol era muy trabajadora, sonriente, muy atenta con nosotros. Venía de una comunidad muy cercana a la cabecera municipal, de un lugar lleno de invernaderos y donde la venta de plantas de todo tipo es masiva. Nos arrullaba, lo hacía contándonos las leyendas de su pueblo. Fue la primera vez que oí mencionar una bruja. Nos contó en una ocasión que a una de sus hermanas recién nacida se la chupó una bruja. Su familia pudo ver la lengua. Un hilo plateado que entraba por la ventana y llegaba directo al cuello de la niña. Cuando sus papás llegaron y reaccionaron, ya era demasiado tarde. La niña estaba morada y desahuciada. Nos contó cómo se podía saber si había una bruja cerca, cómo hacer protecciones, incluso que esos seres extraños, para mí nunca antes conocidos, vivían en cerros y se podían identificar como bolas de fuego danzando. Nunca le creí, hasta que tuve que enfrentarme con una.
Tenía 16 años, la edad justa de la rebeldía, la edad en que quería probar cosas nuevas y mis primeras parrandas. Al ser menores de edad no teníamos acceso a bares o antros en los que nos vendieran alcohol para poder pasar un buen rato. Así, guardábamos nuestros recreos que nos daban durante toda la semana para que los viernes pudiéramos ir por unas cervezas. Salíamos a lugares alejados, escondidos en la periferia, hasta que un día un amigo dijo que podía robarse las llaves de la casa de su abuelo, un lugar en un cerro, carretera de terracería en medio de un bosque de coníferas, casa de adobe y teja, al más puro estilo del siglo XX, baño y cocina por fuera, y un enorme patio lleno de árboles y maleza, porque ya no habitaba nadie esa casa desde hace varios años. Su abuelo en ese tiempo contaba con la edad de 90 años, ya dependía de muchos cuidados y vivía en casa de mi amigo. Ahí estaban pendientes de él y de todas sus necesidades. A nosotros nos pareció un lujo tener un lugar privado y alejado de todo, para poder enfiestarnos sin preocupaciones. No fuimos una, fuimos varias veces porque nos quedaba relativamente cerca, y con la seguridad de que no tendríamos problemas con la autoridad. Una de esas ocasiones, fuimos solo 3 amigos. No teníamos tanto dinero y compramos solo un Six cada uno para no perder la costumbre de salir el viernes. Llevábamos un juego de cartas y nada más. Para entrar, la casa tenía una reja cerrada con alambre y que era muy fácil de abrir e ingresar. Estaba un pasillo, la entrada a la casa y, como anteriormente mencioné, la cocina y el baño por la parte exterior. Frente a nosotros estaba la naturaleza que había invadido los árboles de higo y aguacate que tenían por jardín. En la esquina, al fondo de todo eso, un único faro que iluminaba muy poco, porque el follaje era tanto que no permitía el paso de la luz. Esa noche era especialmente fría. Entramos a la cocina, lugar donde estaba una mesa de madera y sillas de esas tejidas con mecate y los tradicionales fogones. A pesar del abandono y descuido, se podía percibir aún ese olor característico del humo. Destapamos una cerveza y comenzamos a jugar cartas. Pláticas típicas de adolescentes, chistes tontos y la misma rutina hasta destapar la segunda chela. Sin darnos cuenta, ya nos había dado la medianoche y entonces comenzamos a escuchar, justo encima de nosotros, como si algo estuviera arañando las tejas. Más que arañar se oía como rasgando. Los 3 nos volteamos a ver de forma sorpresiva, y mi amigo mencionó que podían ser ratas. Era un silogismo elocuente, puesto que es una casa deshabitada. Nos reímos, seguimos en lo nuestro. De pronto, esos rasguños se intensificaron de manera considerable. Se escuchaba con desesperación, muy fuerte, como si unas garras estuvieran atravesando el barro de las resistentes tejas. Ahí sentimos una alerta. Los 3 volteamos nuestra cabeza hacia arriba al mismo tiempo, y fue cuando escuchamos la risa más macabra y burlona que he podido oír en mi vida. Una risa como la de cualquier película de terror. Me eriza la piel solo recordarla. Fuerte, profunda, diabólica. Los 3 quedamos en shock, y uno de mis amigos, el más valiente entre nosotros, tomó su envase de cerveza y se levantó dispuesto a enfrentar aquello que nos estaba acechando. Más por vergüenza que valor, lo seguimos. Salimos atrás de él, para voltear a ver sobre las tejas y saber qué era eso. Al salir escuchamos un fuerte aleteo, como si fuera una lona al ser azotada fuertemente por el aire. Entonces vimos una mancha negra volar rápidamente sobre nosotros. Tenía rumbo a los árboles y a esa zona hostil,
rumbo al único faro que daba una mínima luz. Ahí, abajo, justo abajo de esa lámpara, volvimos a escuchar la risa. Esa maldita risa retumbó en nuestros oídos en esa dirección, y al momento todo quedó a oscuras. El foco dejó de funcionar. Un grito aterrador por parte de los tres nos hizo darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, y corrimos aterrados hacia el bocho de mi amigo sin pensarlo. No cerramos la casa, no cerramos la reja. Lo único que deseábamos era salir de ahí. Ese fue mi primer encuentro con esa bruja en la casa del abuelo. Así le llamamos todavía a ese lugar. Fue el primero, pero no el único, porque esta historia acaba de comenzar. Después de los sucesos ocurridos el viernes por la noche, en donde tuvimos esa incómoda visita y una muy aterradora experiencia, llegamos el lunes a la preparatoria para platicar y contar lo ocurrido. Evidentemente nadie nos creyó y nos decían que solo estábamos inventando la historia para asustarlos, o quizás para llamar la atención. Por lo mismo dejamos de hacerlo. Pero los tres sabíamos que era cierto. Nosotros lo experimentamos de primera mano. Pero decidimos ya no hablar más del tema. Eso sí, dejamos de frecuentar la casa del abuelo y buscamos otras opciones para salir. Poco a poco el tema quedó en el olvido. Pasaron los meses. Pero un día de noviembre, en esos meses baja considerablemente la temperatura en esa zona, al punto de amanecer el pasto y los autos con escarcha. Recuerdo perfectamente que era un día jueves. Ya me estaba preparando para dormir. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando tocaron el timbre de mi casa. Mi padre me habló, me dijo que me buscaban en la puerta. Bajé a ver quién era, y estaba ahí en la sala esperándome una amiga, una ex compañera de la secundaria que también asistía a la misma prepa, pero en el turno vespertino. Cabe señalar que la casa está muy cerca de la prepa, a 5 minutos caminando por lo mucho. Se veía preocupada. Traía su mochila y su uniforme aún. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que se había ido de pinta ese día con algunos de sus compañeros. Cuando se percataron ya era bastante tarde. Regresaron corriendo a la escuela para lograr alcanzar los taxis que se ponen afuera a la hora de la salida, esperando poder volver a su comunidad. Pero ya no los alcanzaron. Ya era muy tarde. Ya no tenían cómo irse. Ella, desafortunadamente, tampoco contaba con dinero para pagar un viaje especial. Le ofreció un cuarto para quedarse a dormir. Me agradeció, pero me dijo que necesitaba llegar a su casa, porque si no su mamá la mataría. En ese tiempo yo tenía una motoneta y me contó que en su desesperación recordó que mi casa estaba cerca de la escuela, además de que tenía la moto. Fue entonces que no dudó en acudir a mí para que la pudiera llevar. Me dijo que me daría para la gasolina, pero que por favor la ayudara. Le contesté que claro, que no había problema, que solo me diera oportunidad de cambiarme y abrigarme, porque la noche estaba helada. Sonrió y me dijo que de verdad sabía que podía contar conmigo. Mientras se tomaba un café subí a cambiarme y tomé las llaves de la moto. Le pedí un pants y una chamarra a una de mis hermanas para mi amiga. Para no preocupar a mis padres, les dije que iba a dejarla rápido al centro y volvía. Encendí la moto y salimos rumbo a su casa. Mi amiga vivía en la comunidad de donde era Marisol, la chica que nos ayudó muchos años en las labores de casa y que nos llenaba de historias. Solo que ella, mi amiga, vivía en la entrada, en una de las orillas de dicha comunidad, en un camino de terracería, lo que hacía ir muy lento debido al pésimo estado de este. Los costados del trayecto estaban repletos de pinos, ya que está en las faldas de un cerro. El paisaje era muy bonito,
y con la neblina bajando le daba un toque tétrico, pero maravilloso. Íbamos platicando de lo que hicieron en su día de pinta, además de algunos recuerdos de la secundaria. Todo esto me hizo sentir muy corto el viaje de ida. Llegamos a su casa, me dio un gran abrazo y no paraba de agradecerme. Le dije que esperaba que no tuviera problemas y que tuviera más cuidado la siguiente ocasión. Esperé que entrara a su casa, di la vuelta y me fui. Venía pensando en todo tipo de cosas que hacemos cuando estamos jóvenes y no medimos nunca las consecuencias de nuestros actos. De pronto, al lado del camino comencé a escuchar como si entre el denso bosque viniera alguien a la par de mí, corriendo entre esos enormes pinos. Era un camino solitario y eran las 11:30 de la noche aproximadamente. Como les comenté, la niebla cubría ya gran parte del sitio e iba a una velocidad relativamente baja. No quería que se me reventara una llanta justo ahí, en medio de la nada. Solo se escuchaba el sonido de mi motor y de ese algo entre los matorrales. Giré la cabeza a la derecha y vi una mancha negra, más negra que la misma noche. Y efectivamente, venía justo al lado de mí. Pero esa cosa no venía corriendo. Estaba flotando. Al percatarme de esto, la adrenalina por el terror que sentí me hizo acelerar a fondo sobre el inestable camino. Mi corazón latía fuertemente y solo deseaba salir a la carretera principal y no derrapar o caer sobre alguna piedra. Sentía que el pecho me iba a reventar del terror que me hizo sentir al darme cuenta que me seguía. Pero venía volando. Venía sobre los árboles ahora. Seguía a la par de mi velocidad. Recordé que más adelante estaba una curva muy pronunciada y bajé la velocidad para poder tomarla de buena manera y así no tener algún accidente. Fue ahí, justo en la curva, que esa cosa salió de un grueso tronco y se me atravesó. Por la velocidad a la que iba, mi faro le dio justo de frente. Fue cuando por fin pude ver qué era. Ahí estaba, a unos 3 metros de mí. Era un ave negra, enorme, pero su cabeza, su maldita cabeza, era de una persona anciana, muy fea y llena de arrugas, ojos brillantes y profundos, cabello blanco, enmarañado, unas patas con unas garras horribles y una sonrisa tétrica y tenebrosa. Aleteó, voló y se fue al otro extremo del camino. Soltó esa maldita horrible carcajada que había escuchado con anterioridad en la casa del abuelo. Supe en ese instante que era ella, la misma bruja que nos había asustado en esa ocasión. Subió muy veloz a la copa de un árbol. Al pasar la curva volví a acelerar al máximo y muchas cosas pasaron por mi cabeza en ese momento. Sentí que en cualquier momento esas garras estarían haciendo estragos sobre mi espalda. Tenía latente la sensación de que me iba a atacar cuando menos lo esperara. En eso vi 2 luces que venían de frente y logré sentir un poco de alivio. Eran los faros de una camioneta que venía afortunadamente por el camino. Después escuché varios motores de carros, lo que me indicaba que la salida a la carretera estaba muy cerca. No dejé de acelerar hasta que llegué a ella y pude respirar. Solo así sentí mi alma volver al cuerpo, al ver que la calle estaba muy transitada. Tomé rumbo hacia mi casa e iba rezando porque seguía con esa sensación de pavor y miedo. Llegué sin más contratiempo. Bajé temblando de la moto, entré a mi casa y una sensación de repulsión y asco me hizo correr al baño. Devolví el estómago. Me fui directo a mi recámara. No pude dormir esa noche. Me dio calentura y no podía quitarme la imagen de mi mente.
Pedí con todas mis fuerzas que fuera la última vez que la viera. Qué equivocado estaba. Muchos días no pude conciliar el sueño. Tenía grabada esa bizarra, pero horripilante imagen en mi cabeza. Cada que cerraba los ojos tenía ese sentimiento de ser una presa y de que el depredador estaba cerca, esperando el momento ideal para atacarme. Cuando vi a mis dos amigos les dije, «Ya la vi». Ellos se voltearon a ver y preguntaron, «¿Viste qué?» «A la bruja», contesté con voz entrecortada. Los ojos de ambos se llenaron de miedo intenso y comencé a contar con lujo de detalle qué pasó aquella noche. Por miedo a que me tiraran de loco y a las burlas de la gente, no se lo conté a nadie más. Volvieron a pasar varios días y la vida transcurría de manera normal. Dejé de sentirme con ese delirio de persecución cada que el sol se ocultaba, y entonces podía dormir muy bien como con anterioridad. Un día domingo nos juntamos en casa de un amigo a ver películas y comer pizza. Todos menos yo querían ver películas de terror. Por irónico que parezca, por ser bastante sensible y perceptivo, siempre me han dado miedo. Me recuerdan momentos que he pasado y vuelvo a tener la misma sensación de pavor que me inunda el pecho. Fue a votación. La mayoría optó por ese género. Resignado me acomodé en el sillón, y más que poner atención a la película, intentaba desviar mi atención o platicar de cualquier otro tema. La película terminó, y un amigo comenzó a decir que contáramos sucesos paranormales o extraños que hubiéramos sufrido. Él era escéptico del tema, y al ser mucho más grande que nosotros, presumía su valentía. Y más que aterrarse por nuestras historias, parecía divertirle vernos asustados. Un amigo tocó el tema de las brujas. Contó que un día estaba en un parque a las orillas de la ciudad, donde está el casco de una hacienda vieja y pasa un pequeño río, sitio donde muchos se van a tomar y a realizar otras actividades. Contó que un día, pasado la medianoche, seguían ahí tomando y platicando. En un momento vieron que venía hacia ellos una persona de menuda estatura. Venía caminando lentamente. En ese lugar no hay iluminación, pero comenta que claramente se percibía la silueta. No le dieron importancia, ya que hay casas a las orillas de dicho lugar. La figura siguió avanzando rumbo a ellos, y ya más cerca se dieron cuenta que era una ancianita muy encorvada. Fue hasta ese momento cuando algo no les cuadró. ¿Qué hacía una persona de edad avanzada a medianoche en medio de ese parque? Uno de los que venían con él le gritó: «Buenas noches, señora. ¿Está bien? ¿Todo bien?». La señora no contestó. Cuenta mi amigo que se quedó parada. Levantó la cara y la inclinó de lado. Sonrió. En un segundo salió rápidamente corriendo hacia un árbol, el cual trepó como si fuera una araña. Lo hizo muy rápido. Todos los amigos se subieron a los autos y sin pensarlo abandonaron el lugar. Su relato me erizó la piel y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Vinieron a mi mente esas desafortunadas experiencias que pasé y que había querido olvidar y no repetir. Mi amigo, el dueño de la casa, el escéptico, nos iba a llevar en su camioneta a todos a nuestras casas. Subimos y al arrancar dijo: «¿Quién quiere ir al panteón ahorita?». A todos les emocionó la idea, menos a mí. Yo le dije que por favor me llevara a mi casa, que yo no quería volver a pasar una situación de ese tipo. Asintió con la cabeza y tomamos camino. Pero cuando tenía que tomar el rumbo para entrar a mi calle, no lo hizo. Yo lo volteé a ver y sonrió y dijo: «¿Todos venimos? Todos vamos». Lo odié.
Lo odié como a nadie en el mundo ese momento, y todos apoyaron su idea de llevarme a la fuerza a ese lugar. Fue entonces que pensé que iríamos al panteón que se encuentra dentro del área céntrica de la ciudad. No fue así. Salimos rumbo al panteón más alejado, bastante escondido, muy cerca de la casa del abuelo, entre los cerros, cerca de un pequeño poblado. Teníamos que pasar el basurero y lo demás era un camino bastante rudo. Incluso desmantelaron meses antes un laboratorio clandestino de estupefacientes en esa zona. Todos iban contando sus expectativas de lo que iban a hacer si aparecía algo, si salía algo. Yo, para serles honesto, iba muriéndome de nervios, además de miedo. La carretera, al estar entre varios montes pequeños, tiene bastantes curvas, y el camino se me hizo eterno. Eran ya la 1 de la madrugada cuando llegamos a una loma. Desde ahí se veía hacia abajo y al fondo el pequeño y escondido panteón. Mi amigo detuvo la camioneta y comenzó a preguntar: ¿quiénes van a ser los que brinquen la barda junto conmigo? Evidentemente yo le dije que no. Yo me quedaría en la camioneta esperando. Pensaba encerrarme hasta que los viera regresar. Otra amiga dijo que también se quedaría conmigo. Estábamos discutiendo sobre eso cuando uno exclamó: ¿ya vieron eso?, señalando hacia el panteón. Todos volteamos y vimos cómo bolas de fuego entraban y salían de ahí en distintas direcciones. Eran varias, y era un tipo de fuego distinto. No sé cómo explicarlo. No se veía como el de una fogata o algo similar. Su luz era extraña. Fue en ese momento que volteé a ver a mi amigo, el valiente. El miedo empapaba su rostro. Encendió la camioneta, metió reversa y nos alejamos de ahí, de esas extrañas luces, de ese raro fuego, porque todos mencionaron que se trataba de brujas. Todos regresamos muy serios y sin mencionar nada del tema. Recuerden, familia, el que busca encuentra. Llegó el mes de enero y por lo tanto el día del cumpleaños de mi amigo. Quería hacer algo en grande, pero el único lugar disponible al ser estudiantes era, sí, la casa del abuelo. Me dijo que empezaría temprano, además de que iría mucha gente, que no había nada de qué preocuparse. Incluso mi papá le dijo que le ayudaría a poner varios focos de luz. El sábado pasó muy temprano por mí para ayudarle a hacer labores de limpieza, restaurar, mejorar las condiciones del lugar. Llevábamos escobas, trapeadores, machetes, cubetas, productos de aseo general. Abrimos la reja, comenzamos a bajar todas las cosas. Me dieron ganas de hacer pipí y corrí a uno de los árboles cerca de la pileta. Mientras tanto, mi amigo fue a abrir la casa. Fue cuando empezó a gritar asustado: ¡Güey! ¡No manches! ¡Aquí dentro hay alguien, güey! ¡Adentro hay alguien! Corrí hacia la puerta principal de la casa. Mi amigo había vuelto a cerrar la puerta. Muy asustado me dijo: había algo. Se movió muy rápido cuando abrí. Corrió hacia esa esquina. Saltó por la ventana. Dime qué es, qué viste, tranquilo, respira. Le dije intentando que se controlara un poco porque lucía bastante asustado. Es una viejita, una señora muy fea. Lo que me sorprendió fue ver cómo se movió, tan ágil, tan rápido. Con facilidad se desplazó y brincó por la ventana. Optamos por regresar a nuestras casas y contarle a la familia de mi amigo lo que había sucedido esta y la ocasión anterior. En lugar de regañarnos, empezaron a platicar entre ellos. Sea lo que haya sido, estaba invadiendo su propiedad privada y había que hacer algo. Hicieron varias llamadas. Nos dijeron que nos subiéramos al auto, que iríamos todos a averiguar qué estaba pasando. Llegaron sus tíos, sus primos y mucha más gente al lugar.
Uno de sus tíos abrió la puerta y comenzó a toser fuertemente. Nos dijo que apestaba horrible el lugar, y con su mano hizo señas sobre su nariz por el mal olor que despedía el interior. Prendió la luz y pudimos pasar. Me lagrimearon los ojos, tan solo de percibir ese desagradable aroma. Adentro, efectivamente, había claras señas de que alguien había estado ingresando a la casa hace tiempo, que tal vez la estaba habitando incluso. Restos de velas y símbolos extraños pintados con carbón yacían en las paredes. Símbolos que cualquier persona sabe que no son nada buenos. Le hablaron a un padre, amigo de la familia, para que pudiera ir. Nos dijo que no tocáramos nada, que no tardaría en estar ahí. Cuando al fin llegó, solo lo hizo para confirmar lo más evidente. Estaban usando la casa con propósitos muy oscuros. Brujería, tal vez. Roció agua bendita y realizó muchas oraciones para alejar la enrarecida vibra que había dentro. Cuando lo estaba haciendo, se escuchó una risa en el camino que bajaba hacia la próxima casa, que estaba bastante alejada. Una risa que mi amigo y yo conocíamos perfectamente. Salimos de inmediato, y mi amigo pegó un grito al ver que era la viejita. La misma viejita que había visto salir de la casa saltando por la ventana cuando llegamos en la mañana. Me dieron mareos y un fuerte e intenso dolor de cabeza al ver su cara. Era ella, la misma ave negra que me siguió y se me presentó la vez que fui en la moto a dejar a mi amiga. Venía caminando lento y clavó su mirada en mí al ver que la reconocí. Se dio cuenta que el miedo estaba totalmente apoderado de mí. Siguió caminando hacia abajo sin dejar de reírse de una manera desquiciada. El padre me tomó del hombro, sabiendo o intuyendo qué era esa señora. ¿Quién era? El padre me dijo: no se preocupen más, ella por aquí ya no va a volver. Mi amigo y yo nos volteamos a ver porque era evidente que el padre vio el miedo en nuestros ojos. No hubo festejo, pero después de ese día sentí una paz enorme. Mis papás, al ser maestros federales, conocen a muchos profesores de distintos estados. Podría decir que prácticamente de todo el país. Un día nos invitaron a la casa de una maestra que acababa de llegar de Veracruz. Organizó una comida para que conociéramos su casa. Al entrar, tuve una muy linda sensación, una vibra llena de calma y armonía. Nos hizo pasar a la mesa y de pronto salió su esposo. La mirada de ese señor te llenaba de paz, de confianza. Era una mirada muy especial. Comimos y pasamos una tarde bastante agradable. Una excelente familia. En un momento me percaté que el señor no dejaba de verme con mucho interés. Luego de un rato se acercó y me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes por qué esa bruja te persiguió? ¿Sabes por qué nunca te atacó? Yo me quedé helado. Solo moví la cabeza porque estaba sorprendido realmente. Obvio, yo nunca se lo había mencionado. Era la primera vez que lo veía. Tranquilo, me dijo. Me dedico a la brujería, pero a la blanca. Yo defiendo y curo a la gente que los del otro lado quieren lastimar o hacerles algún tipo de daño. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Ustedes llegaron a un lugar donde esa bruja estaba. Sintió invadido su espacio, o el que ella creía que era su espacio. Los asustó para que se fueran, pero sintió una energía especial. Tienes una aura especial. Te vio como enemigo, por eso te volvió a buscar. Solo que tienes una protección muy fuerte. No sé quién te cuida, pero tienes un muy buen guardián. Créeme, si ella hubiera podido, te hubiera hecho todo el daño que quisiera. Cuando el padre fue a bendecir la casa, también los bendijo a ustedes. Esa cosa no te va a volver a buscar.
No lo hará. Yo también me encargaré de eso. Siguió caminando hacia abajo sin dejar de reírse de una manera desquiciada. El padre me tomó del hombro, sabiendo o intuyendo qué era esa señora. ¿Quién era? El padre me dijo: no se preocupen más. Ella por aquí ya no va a volver. Mi amigo y yo nos volteamos a ver porque era evidente que el padre vio el miedo en nuestros ojos. No hubo festejo, pero después de ese día sentí una paz enorme. Mis papás, al ser maestros federales, conocen a muchos profesores de distintos estados. Podría decir que prácticamente de todo el país. Un día nos invitaron a la casa de una maestra que acababa de llegar de Veracruz. Organizó una comida para que conociéramos su casa. Al entrar, tuve una muy linda sensación, una vibra llena de calma y armonía. Nos hizo pasar a la mesa y de pronto salió su esposo. La mirada de ese señor te llenaba de paz, de confianza. Era una mirada muy especial. Comimos y pasamos una tarde bastante agradable, una excelente familia. En un momento me percaté que el señor no dejaba de verme con mucho interés. Luego de un rato se acercó y me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes por qué esa bruja te persiguió? ¿Sabes por qué nunca te atacó? Yo me quedé helado. Solo moví la cabeza porque estaba sorprendido realmente. Obvio, yo nunca se lo había mencionado. Era la primera vez que lo veía. Tranquilo, me dijo. Me dedico a la brujería, pero a la blanca. Yo defiendo y curo a la gente que los del otro lado quieren lastimar o hacerles algún tipo de daño. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Ustedes llegaron a un lugar donde esa bruja estaba. Sintió invadido su espacio, o el que ella creía que era su espacio. Los asustó para que se fueran, pero sintió una energía especial. Tienes una aura especial. Te vio como enemigo, por eso te volvió a buscar. Solo que tienes una protección muy fuerte. No sé quién te cuida, pero tienes un muy buen guardián. Créeme, si ella hubiera podido, te hubiera hecho todo el daño que quisiera. Cuando el padre fue a bendecir la casa, también los bendijo a ustedes. Esa cosa no te va a volver a buscar. No lo hará. Yo también me encargaré de eso.